En este vídeo vamos a ver cómo hacer el producto de matrices. Lo primero que debemos saber antes de multiplicar dos matrices es si se cumple la condición para que este producto esté bien definido. ¿En qué consiste esta condición? Bueno, el número de columnas de la primera matriz que multipliquemos debe coincidir con el número de filas de la segunda matriz que multipliquemos también, claro. Por ejemplo, un producto que podemos hacer es si tenemos una matriz que consiste en una única fila por una matriz que consiste en una única columna. Esto puede ser extraño a priori, pero recordemos, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda. En este caso, la primera matriz tendría 3 columnas y la segunda tendría 3 filas. Ahora bien, ¿cómo calculamos el producto de estas dos matrices? Pues tenemos una regla. Una regla que es la única que debemos seguir y que, como veremos, es muy sencilla de aplicar, aunque un poco difícil de describir. Una manera en que a mí me gusta describirla, aunque no sea muy precisa, nos dará una idea de en qué consiste, es que debemos hacer filas por columnas. ¿Y cómo lo hacemos esto? Bueno, pues para ello solo tenemos que aplicar lo que veremos en este primer ejemplo, que es en el que tenemos una única fila y una única columna. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues coger los elementos que se correspondan de la fila y de la columna, multiplicarlos y luego sumar todos esos resultados. Puede que ahora no hayamos entendido nada, pero con el ejemplo quedará muy claro. Lo primero que debemos hacer es coger el primer elemento de la fila y el primer elemento de la columna y multiplicarlos. En este caso sería 2 por 1. Ahora le sumamos el producto de el segundo elemento de la primera fila y el segundo elemento de la primera columna. En este caso, 3 por menos 1 da menos 3 y lo escribimos aquí. Y por último cogemos el tercer elemento, en este caso un 1 para la fila y un 2 para la columna, los multiplicamos, que da 1 por 2 y los sumamos, más 1 por 2 que es 2. En este caso, por tanto, el resultado sumando esto tenemos 4 menos 3 que da 1. Este sería el resultado de este producto de matrices. Cuando tengamos más de una fila y más de una columna, para encontrar los elementos simplemente tendremos que ir repitiendo esta regla. Vamos a verlo con otro ejemplo sencillo. En este segundo ejemplo tenemos dos matrices 2 por 2. Antes de empezar a hacer el producto de matrices, recordemos que hemos de verificar la condición. Es decir, que el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de filas de la segunda. En este caso, tenemos dos matrices 2 por 2, por tanto, claramente se verifica la condición. Tenemos 2 columnas en la primera matriz y 2 filas en la segunda. Bien, es interesante ahora tener en cuenta cómo será el resultado. Según cómo hemos definido el producto de matrices, el resultado tendrá el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz. Bien, esto puede resultar confuso con la condición, pero esto veremos que sale de forma natural al hacer el producto. Vamos a aplicar la regla, filas por columnas. Cojamos en primer lugar la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda, ya que lo que tenemos que hacer son filas por columnas. ¿Cómo multiplicamos esta fila por esta columna?
Bien, escribámoslo aparte para verlo más claro. ¿Cómo debemos multiplicar esta fila y esta columna? Tal y como hemos descrito. Primer elemento por primer elemento, en este caso 1 por 4 queda 4. Y segundo elemento por segundo elemento, en este caso 2 por menos 1. Y ambos resultados han de estar sumándose. Bien, pues si hacemos este cálculo, esto simplemente nos queda 2. Y por tanto ya tenemos el elemento de la primera fila y primera columna de la matriz resultado. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos dónde va este elemento? ¿Por qué es el de la primera fila y primera columna? Porque hemos cogido para hacer el producto la primera fila y primera columna. Sigamos cogiendo esta primera fila de la primera matriz. Y ahora cojamos la segunda columna de la segunda matriz. ¿Cómo las multiplicamos? Bien, volvemos a aplicar la regla. Lo escribimos aparte por claridad, pero esto se puede hacer de cabeza con un poco de práctica y no nos será necesario escribirlo cada vez. En este caso tendremos 1 por menos 1 dará menos 1, más 2 por 2 que dará 4. Por tanto, esto dará 3. ¿Y dónde va este resultado? Pues bien, como hemos cogido primera fila y segunda columna, esto va en la primera fila y segunda columna. Y ahora repetimos con este mismo procedimiento con la segunda fila y la primera matriz. En este caso ya será la última fila. Si tuviera más, tendríamos que seguir haciendo esto hasta terminar. Bien, entonces lo que hacemos ahora es seleccionar la segunda fila y volvemos a ello. Vamos a escribir la parte por claridad. Tendremos 5, 3, 4 menos 1 y aplicamos una vez más la regla, que ya la tenemos que saber. Primer elemento por primer elemento, en este caso dará 20, más segundo elemento por segundo elemento, que dará menos 3, es decir, 17. Y esto será el elemento de la segunda fila, porque ahora estamos cogiendo la segunda fila de la primera matriz y primera columna. Irá aquí. Y vamos ahora ya con el resultado de hacer la segunda fila de la primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz. Es decir, 5, 3 por menos 1, 2. El resultado será 5 por menos 1, menos 5, más 3 por 2, 6. Esto da 1. Y esta es la matriz resultado. Como vemos, tiene el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda. Aunque en este caso es evidente porque todas son matrices 2 por 2. En otros casos no será tan sencillo darse cuenta de cuál es el resultado. Vamos allá con un último ejemplo, en este caso con matrices 3 por 3. Aunque pueda parecer más complicado, en realidad se hace complicado por el hecho de que hay que hacer más cálculos, no porque el problema en sí sea más complejo. Simplemente tenemos que aplicar la conocida regla de filas por columnas. Pero antes debemos verificar siempre que podemos hacer este producto de matrices. En este caso está claro porque tenemos matrices 3 por 3. Por tanto, la primera matriz tiene 3 columnas y la segunda tiene 3 filas. Coinciden. Y además el resultado, como sabemos, será una matriz 3 por 3, porque es el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. En cualquier caso, esto lo veremos al ir haciendo el producto. Vamos allá. Cojamos la primera fila de la primera matriz y empecemos con la primera columna de la segunda. Aplicamos la misma regla de siempre. En este caso, tenemos esta fila y esta columna. ¿Cómo debemos hacer el cálculo? Pues empezamos. 1 por 2 nos dará 2. Más 4 por 1 nos dará 4. Más 0 por menos 1 nos dará 0. Es decir, que el primer elemento da 6. Y como estamos multiplicando la primera fila
y primera columna, este elemento va en la posición 1, 1, digamos, en la que corresponde a la primera fila y primera columna. Y ahora vamos a proceder así sucesivamente. Cogemos otra vez la primera fila, pero ahora cogemos la segunda columna. Efectuamos este cálculo, es decir, 1, 4, 0, 3, 4 menos 3, y esto nos dará 3 por 1, 3, más 4 por 4, 12, más 0 por menos 3 queda 0, y esto da 15. Perdón, 4 por 4 da 16. Hay que estar concentrado ahí. Y esto da 19. Bien, entonces el elemento de la primera fila y segunda columna es 19. Y así vamos a ir haciendo sucesivamente. Ya no voy a hacerlas al detalle, sino que vamos a intentar hacerlas de cabeza, que es como se debe hacer para que el proceso no sea más engorroso si cabe. En este caso tendremos 1 por 2 da 2, 4 por 1 da 4, 0 por 5 da 0, entonces me queda 2 más 4, 6. Y ahora solo tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho ahora, pero con el resto de filas. Nos quedan otras dos filas. Empecemos pues. Menos 2 por 2 dará menos 4, más 3 quedará menos 1, más 1 quedará 0, menos 2 por 3 dará menos 6, más 3 por 4 queda 12, nos queda 6, más 3 nos queda 9, menos 2 por 2 menos 4, más 3 menos 1, menos 5 menos 6. Si no veis esto claro aún, os invito a hacer los cálculos de forma detallada como he hecho todas las veces hasta ahora, simplemente aplicando todo el rato la regla de fila por columna. Y para última fila ya para terminar, 4 por 2 dará 8, más 3 por 1 dará 11, más 0 por menos 1 quedará 0, por tanto quedará 11. En esta fila tendremos 4 por 3, 12, más 4 por 3, 12, 24, 0 por 3, 24, y 4 por 2, 8, más 3 por 1, 3, entonces nos quedan 11, porque el otro que quede 0 por 5, queda 0. Bien, de nuevo, esto es un proceso largo, pero que no es nada complicado. Y hasta aquí este vídeo. Suscribíos al canal de Sangaku para seguir aprendiendo matemáticas y os emplazo a la segunda parte de este vídeo para continuar viendo ejemplos del producto de matrices.